Bienvenido, ciudadano Rodríguez Sánchez, a este recinto legislativo. Gracias. En acuerdo de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, le voy a explicar el formato de la entrevista. El formato es el siguiente. Usted cuenta con 10 minutos para hacer su exposición en lo que usted cree que nosotros como diputados tenemos que saber para valorarlo para ser comisionado del InfoDF. Posteriormente, los diputados tienen hasta 3 minutos para hacerle preguntas y pasaré en esa misma sesión esta urna donde contiene preguntas del micrositio que está hoy en la Asamblea Legislativa. La saca, la lee en voz alta y posteriormente, a partir de ese instante, tiene 5 minutos para la réplica y lo invitaría a través de la Secretaría Técnica a salir de este recinto legislativo. ¿Entendida la instrucción? Perfecto, muchas Perfecto, gracias. ciudadano. Entonces, a partir de este instante, usted tiene 10 minutos para iniciar su propia exposición. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes. Antes que otra cosa, miembros de la comisión, vamos a platicar acerca un poquito del instituto. Voy a empezar por ahí. El instituto es un instituto relativamente joven, tenemos solamente 12 años de existencia y en este tercer pleno vamos a caminar hacia los 18, hacia la mayoría de edad. Es decir, vamos a pasar por toda esta etapa de la adolescencia, como se hace en los seres humanos, para llegar a una etapa de madurez. Esta etapa de madurez requiere muchos cambios, requiere cambios de enfoque. Por ejemplo, lo primero y muy importante es destacar lo importante que el nuevo instituto, ahora de transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas, protección de datos personales, ya se llama de transparencia. Parece una cosa muy sencilla, pero actualmente es un instituto que, digamos, se dedica al acceso a la información y la protección de los datos personales y lo hace muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que actualmente se proporciona la información como está, es un instituto que le pide a los entes de gobierno que entregue copias de cosas que están, pero no se pide que se hable de motivaciones, de razonamientos detrás del por qué se llevan a cabo las acciones de gobierno, y esta parte de la rendición de cuentas creo que es vital para esto. Se necesita también un cambio de enfoque en el instituto, para que el instituto sea un instituto que respalde al ciudadano, que sea una herramienta, que sea la defensa del ciudadano ante los entes de gobierno y no sea un instituto, digamos, que se perciba como que pueda ser una comparsa o pueda ser un ataque al propio gobierno, ¿no? Es un instituto ciudadano y por eso se llama así. Además, se necesita un cambio para un enfoque, insisto, más ciudadano y menos técnico. ¿A qué me refiero con esto? Particularmente al lenguaje. La defensa del derecho a la información debe de tener un lenguaje fácil. Actualmente es complicado y especializado. ¿Por qué? Por ejemplo, un recurso de revisión. ¿Qué es un agravio? ¿Qué es un agravio para un ciudadano común y corriente? ¿Qué es prevención? ¿Qué quiere decir prevención para un ciudadano común y corriente? Tan fácil como realizamos en 2014 una encuesta de transparencia a los ciudadanos de la capital, el 50% jamás ha escuchado hablar de datos personales y únicamente el 3% de los usuarios no conformes con la respuesta presentan recurso de revisión. Se necesita cambiar el enfoque en donde dejemos de creer que más solicitudes quiere decir que es un mejor instituto. Año con año vienen aquí los comisionados a mostrar el avance que ha tenido el InfoDF porque cada vez tienen más solicitudes. Esto, desde mi particular punto de vista debiera de ser perfectamente al revés. ¿Por qué? Porque entre más información esté disponible en los portales, menos información tienen que pedir los ciudadanos. En esta encuesta se refleja que únicamente el 18% de los ciudadanos capitalinos ha accedido a la parte de transparencia de un portal. Debemos de cambiar el enfoque en donde un 100 de calificación en las evaluaciones quiere decir que se trata de una delegación transparente. Eso no es cierto. El 100% quiere decir que cumplieron con los mínimos obligatorios de la ley. El cambio de enfoque es, cumples con la ley, se tiene 6 de calificación. A partir de ahí, la calificación debiera ser información proactiva, transparencia proactiva, datos abiertos, debería de venir gobierno abierto, formatos abiertos, innovaciones en tecnología de información, usuarios simulados, es decir, solo de esa manera vamos a presionar para que esto pueda avanzar. En segundo, el DF es la entidad más transparente de acuerdo con algunas métricas, sí, pero también es la más corrupta de acuerdo con otras. ¿Por qué? Porque la transparencia no es lo mismo que el combate a la corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que ser realistas en cuanto a los alcances que tiene el instituto. A veces venimos a llenarnos aquí la boca y hablar de la transparencia y qué tal, pero finalmente esto se necesita día a día. La labor de la transparencia y del instituto
instituto es, si me permiten la expresión, es una talacha diaria, es estar llevando a cabo todo este tipo de cosas, y entonces esta talacha, este conocimiento técnico especializado no permite improvisaciones, no permite llegar a aprender, no permite protagonismos. Ahora, para que esta herramienta sirva para combatir la corrupción se necesita que la información esté disponible, sea verídica y que la ciudadanía esté dispuesta a exigirla. El InfoDF solamente es conocido por el 18% de los capitalinos, o sea, nadie nos conoce. Únicamente el 11% de los capitalinos ha hecho una solicitud de información y de este 11%, el 91% ha quedado poco o nada satisfecho con esto, ¿no? Ahora, de acuerdo con la encuesta, con el EDAI, ¿no? La encuesta sobre el derecho de acceso a la información pública gubernamental, el 69% desconoce los canales para requerir el acceso a la información y el 80% ignora el procedimiento para hacerlo. Ahora, la carga de trabajo cotidiano a veces no nos permite ver otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, en 2017, únicamente 50 usuarios, el 0.32% de los usuarios hizo el 23% de las solicitudes. Eso es 2017. Creemos que fue una cosa, digamos, extraordinaria. 2016, 0.41% de los usuarios hace el 16% de las solicitudes. 2013, 250 usuarios hacen el 46% de las solicitudes de información. ¿Qué quiere decir esto? Yo ayer escuchaba, es que hemos hecho cursos y hemos llevado gente y miles de personas que tienen acceso a tal. Bueno, pues al parecer solamente 500 personas sostienen todas el instituto, ¿no? Por eso es que hay esta percepción de que es un derecho elitista, pero finalmente habría que preguntarse qué tanta parte es cierto eso y qué tanto nuestros formatos son incomprensibles, qué tanto el lenguaje de abogados ha tomado el instituto y esto aleja a la ciudadanía. Por ejemplo, los 30 usuarios más activos en 2017, 11 de ellos presentaron el 40% de estas solicitudes y de eso ese 11% son cuentas institucionales. ¿Qué quiere decir? Son cuentas de las propias unidades de transparencia. Pudieran ser ellos mismos los que estén cuestionando o pudiera tratarse de gente que llega a la unidad de transparencia y entonces ante la imposibilidad de hacerlo por ellos mismos tienen que pedirle al personal de la unidad de transparencia que haga las solicitudes. Ahora, estaría perfecto si la unidad de transparencia es el corazón del sistema y tuviera todas las cosas. Sin embargo, hicimos en 2014 también una serie de visitas a estas oficinas y nos dimos cuenta que muchas de las unidades de transparencia no cuentan con computadoras que puedan soportar el sistema Infomex, 11%. Un promedio de espacio de una oficina, unidad de transparencia, son 30 metros cuadrados en donde trabajan en promedio 4 personas. Esto es completamente indigno. Las instalaciones no necesariamente están en el primer piso o en la planta baja. Eso es inaccesible para algunas personas. Los perfiles de los titulares de las UTs van desde secundaria hasta doctorado y el 70% hace labores completamente ajenas, además de llevar la transparencia. Los sueldos fluctúan entre los 10,500 y los 85,000 pesos. Hay entre 2 y 29 personas atendiendo. El número de solicitudes que reciben varía de 34 a 2,300. Es decir, ¿cuál es la propuesta? Y esta parte del cambio de enfoque. Las unidades de transparencia debieran pertenecer al InfoDF de la manera en que los órganos internos de control pertenecen a la Contraloría General o las unidades de licencias y trámites de control vehicular a las CEMOVI, aunque estén puestas en otro lado. De esa manera podría uniformarse esta parte. Ahora bien, en cuanto a los logros, a veces es fácil venir y plantearse aquí, pero me van a decir, tú que has estado en el instituto, ¿tú qué has hecho? Bueno, primero, hice la propuesta del Estatuto del Servicio Profesional de Carrera en el 2012. Desde el 2012 está la propuesta en la mesa de los comisionados, mucho antes de que esta ley nueva que se realizó lo incorporara. Las solicitudes de información que llegan a la Contraloría en 2015 se contestaban en 5.3 días, en 2016 en 3.8, en 2017 en 2.5 días. Además, se llevó a cabo un sistema electrónico para la presentación de declaraciones patrimoniales nuevo, que es ahora accesible las 24 horas, es mucho más funcional, con más seguridad, con rapidez e incorpora cuestiones de mejores prácticas internacionales como la Agencia de Integridad Rumana, que desapareció justo por su buen comportamiento. Se incorporó la 3 de 3 en este asunto y este sistema de declaraciones incluso fue solicitado por el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral a la firma de un convenio, en tanto fue muy funcional.
Todas las sanciones que se han llevado a cabo en la Contraloría han quedado firmes cuando han sido impugnadas varias veces y todas y cada una de ellas ha quedado firme. En cuanto a facultades preventivas, se advirtieron diversas fallas en la ventana única de transparencia, que en su momento, digamos, fue el antecesor de la plataforma y se hizo y se llevó a cabo, y sin embargo, bueno, fue una cuestión preventiva. Y otra cosa muy importante que no se ha venido aquí, se ha establecido la necesidad de regular los gastos de viajes internacionales y los gastos de representación. Mes tras mes se recuerda este asunto. Última parte, la Asamblea presentó una iniciativa ciudadana en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para hacer una modificación a la manera en que se hacen actualmente las declaraciones patrimoniales. Ahora se le denominará la comprobación patrimonial. Uno puede venir a decir que tiene un determinado carro y tiene cierto valor, pero hay una factura que lo ampara. Uno puede venir y decir que tiene una propiedad que le donaron, pero hay que venir y comprobar que efectivamente se hizo la donación, y todo esto está así. Ser parte de este asunto es además predicar con el ejemplo. Tengo una maestría con mención honorífica, tengo 2 licenciaturas, tengo diplomados, cursos, que no voy a entrar en detalle porque están todos en mi currículum y es público, además de paneles y exposiciones, y conto con mi experiencia. La última cosa que quisiera decir, si se me permite, es hay que cuidar la autonomía del instituto. Se necesita un instituto que siga siendo un verdadero contrapeso. La historia del instituto es terrible, se le ha querido meter el pie una tras otra vez a lo largo de este poco tiempo, y finalmente está en sus manos esta etapa, esta autonomía que viene desde el presupuesto hasta la estructura física. Increíble que el Instituto de Transparencia esté en el estacionamiento, en la base de un estacionamiento en el sótano. Gracias. Gracias, ciudadano. Siguiendo el protocolo, le cedo el uso de la palabra al diputado José Alfonso Suárez del Real. Con su venia, señor presidente, maestro Rodríguez Sánchez, hemos leído con mucho interés tanto el currículum que nos ha enviado y hemos seguido con mucho interés la presentación que ha hecho. Me llama mucho la atención 2 asuntos fundamentales. El primero, y pregunta concreta, ¿tiene el Pleno facultad para aplicar y elaborar materiales en lenguaje accesible, sencillo, a efecto de poder garantizar el derecho pleno de acceso a la información de todos los habitantes? Y la segunda, y allí le voy a acompañar, ¿podría el Pleno y los comisionados determinar las medidas físicas mínimas para que las oficinas de acceso a la información cuenten con un verdadero acceso y se honre esta atención a quien ejerce el derecho una atención adecuada y digna? Por sus respuestas, gracias anticipadamente. Cedo el uso de la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo. Muchas gracias, diputado presidente. Maestro César, con base en el nuevo sistema anticorrupción y la última reforma en materia de transparencia, las obligaciones del Info han crecido de manera exponencial. La pregunta sería, de llegar a ser comisionado, ¿cómo eficientaría la administración de los recursos humanos, de los materiales y los económicos para hacer más con el mismo presupuesto? Muchas gracias, diputado Corchado. Yo voy a ser puntual en mis preguntas. Estuve analizando su currículum, creo que tiene ahí amplio conocimiento, estando ahí en la Contraloría del propio Instituto de Transparencia. De conformidad con la nueva ley de transparencia aprobada por esta Asamblea Legislativa, dígame cuántas causas de sanción por incumplimiento de los sujetos obligados existen y mencione al menos 3 de ellas. La siguiente pregunta
sería, dígame de todos los supuestos bajo los cuales se podrá clasificar la información reservada de conformidad con la ley de transparencia. Permíteme un segundo. Perdóname. Causas de sanción y la segunda parte, causas de clasificar información. De información reservada de conformidad Información con la ley de transparencia. Perfecto. Y efectivamente la primera sanción. Diputado Espina. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Te voy a hacer una pregunta. En materia de datos personales, ¿cuáles son los 5 tipos de seguridad y en qué consisten? Gracias. Ahora, si podemos acercar la urna al ciudadano. Voy, perdón. Gracias. Dice que es una versión pública. Ok, perfecto. Perfecto. A partir de este momento tiene hasta 5 minutos para resolver sus cuestionamientos. Ok, perfecto. Muchas gracias por las preguntas. A ver, vamos a empezar por esta. Causales de sanción vienen en el artículo 264 por incumplimiento de las obligaciones de transparencia. La primera es la falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos establecidos. La segunda, no actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia. Tercera, entre 15, no acatar las resoluciones emitidas por el instituto. Ahora bien, siguiente razón. Información clasificada como reservada. Tiene que ver con todos aquellos procedimientos que puedan seguirse en forma de juicio, tiene que ver con aquellos procedimientos en los cuales se está tomando una deliberación actualmente, tiene que ver con todos los elementos en donde aún no se ha dictado una resolución como pudiera ser un procedimiento administrativo de responsabilidad. Siguiente, los datos personales, el tema de seguridades, bueno, hay distintos, estamos hablando o digamos la respuesta pudiera venir en dos vertientes. Hay tipos de seguridad y hay niveles de seguridad. Los tipos de seguridad se refiere a el físico, a la lógica, al desarrollo de aplicaciones, al cifrado, comunicaciones y redes, y los niveles de seguridad se refiere a nivel básico, a nivel medio, a nivel alto, un poco dependiendo de la naturaleza de la información, si se trata de datos biométricos, si se trata de datos de otro tipo. En cuanto a la eficiencia de los recursos materiales, lo primero y más importante que habría que decir es, en la ley está una ley de avanzada que se le reconoce a la Asamblea, que el 0.15% del total de erogaciones debiera ser aplicado para el Info. Este es el segundo año en el que no se cumple con eso. Entonces la primera parte sería, digamos, hacer esta gestión, hacer este interés de todos en que el instituto pueda tener estos recursos y con ello se puede hacer más con menos, se los digo honestamente, se hace muchísimo con nada. Se los digo como parte del instituto. Hacer más con menos sería comenzar o seguir explotando al personal que trabaja en el Info. Pueden preguntarle a cualquiera de las personas que estamos ahí. Hacemos todo y creo que es un reconocimiento también a mis compañeros que me gustaría enviar desde aquí. Ahora, ¿qué más? Las facultades de aplicación, claro, el Pleno podría y tiene la facultad completa de hacer este asunto en un lenguaje más sencillo y más ciudadano. ¿Qué es lo que pasa? A veces la carga de trabajo no se permite y a veces pues creo que a veces es difícil para un abogado con tal conocimiento como algunos de los comisionados en tratar de traducir esto a palabras sencillas. Entonces creo que las organizaciones de la sociedad civil, creo que todos tenemos un papel aquí para poder jugar en este asunto. Las medidas podrían en un tema de negociación, actualmente no se tiene la facultad para hacer las oficinas de información pública, es un tema de voluntades, pero sí creo que todos debiéramos entender que la buena atención al ciudadano comienza por la dignidad del espacio, ¿no? ¿Qué es una versión pública? Una versión pública es cuando por contener un documento, datos personales o datos de esta clase previamente clasificados, no puede entregarse de la manera en que está y tiene que hacerse una copia en donde se tienen que testar estos datos. Creo que con esto contesto todas las preguntas. Muchísimas gracias, diputados, estoy a sus órdenes. Gracias, ciudadano. A nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción,
Instruyo a esta Secretaría Técnica para que invite al ciudadano a salir de este salón de sesiones.